Las estrellas se ven diferentes ahora. La capitana Sarah Chen estaba en el puente de Prometeo liberado y observaba cómo la flota alienígena se acercaba a la Tierra. Luces rojas parpadeaban en sus pantallas de mando. Cada luz era una nave enemiga. Había demasiadas para contarlas. Capitana, los sensores de largo alcance muestran más de 3.000 naves, dijo el teniente Torres desde su puesto. Su voz era firme, pero Sarah podía oír el miedo que ocultaba. Todos lo sentían. Este era el fin de todo lo que conocían. Sarah asintió y miró la pantalla principal. Las naves alienígenas se movían como una nube oscura por el espacio. Llevaban meses acercándose. Primero, destruyeron las colonias exteriores. Luego, atacaron Marte. Ahora, solo quedaba la Tierra. Los alienígenas se hacían llamar la hegemonía. Eran antiguos, mucho más que los humanos. Habían estado viajando entre las estrellas cuando la Tierra todavía estaba cubierta de hielo. Tenían reglas sobre quién podía vivir en el espacio y quién no. Los humanos rompieron esas reglas simplemente por existir. No nos dieron otra opción, dijo Sarah en voz baja. Intentamos hablar. Intentamos hacer las paces. Su primer oficial, el comandante James Park, estaba a su lado. La hegemonía no cree en la paz con razas jóvenes. Creen que somos peligrosos. Sarah casi se rió. Peligrosos. Los humanos llevaban menos de 200 años en el espacio. Tenían colonias en 12 mundos. La hegemonía controlaba miles de sistemas estelares y poseía armas que podían partir planetas por la mitad. ¿Cómo podían ser peligrosos los humanos? Pero los alienígenas temían algo de la humanidad. Quizás era la rapidez con la que aprendían los humanos. Quizás era que nunca se rendían, incluso cuando las cosas parecían no tener esperanza. O quizás era algo completamente diferente. Informe de estado de nuestras defensas, ordenó Sarah. La flota de defensa de la Tierra está en posición, informó el comandante Park. 200 naves. Las estaciones orbitales están armadas y listas. Los sistemas de misiles terrestres están en línea. 200 naves contra 3.000. La matemática era simple y terrible. ¿Qué hay de las colonias?, preguntó Sarah. No hay noticias de Alpha Centauri. Tau Ceti quedó en silencio ayer. Creo que somos los últimos que quedamos, capitana. Sarah cerró los ojos por un momento. Miles de millones de personas en la Tierra. Millones más en las estaciones y puestos avanzados restantes, todos dependiendo de su nave y su tripulación. El Prometeo liberado era el mayor logro de la humanidad. Había tardado 30 años en construirse. Las mentes más brillantes de cada nación de la Tierra habían trabajado en él. La nave medía 3 kilómetros de largo y portaba armas que nunca habían sido probadas en una batalla real. Su blindaje estaba hecho de materiales que no existían de forma natural en ningún lugar del universo. Sus motores podían plegar el espacio y el tiempo. Pero la parte más importante de la nave era su cerebro. Aris, el sistema autónomo de razonamiento y ejecución. No era solo un ordenador. Era algo nuevo. Mentes humanas conectadas con procesadores cuánticos. Los recuerdos y habilidades de los más grandes generales, científicos y estrategas de la humanidad, todo fusionado en un único sistema pensante. Aris habló a través de los altavoces de la nave. Su voz sonaba como una mezcla de hombre y mujer, joven y viejo. Capitana, he completado el análisis de la flota enemiga. Su tecnología es aproximadamente 800 años más avanzada que la nuestra. La probabilidad de victoria en combate directo es del 0.2%. No son buenas probabilidades, dijo Sarah. Sin embargo, tengo otra opción, continuó Aris. El motor de pliegue cuántico está listo para ser probado. Podríamos intentar escapar. Sarah negó con la cabeza. No vamos a huir. La Tierra está detrás de nosotros. No sugerí huir, capitana. Sugerí una retirada estratégica para implementar el Plan Omega. El Plan Omega. Sarah había esperado no tener que necesitarlo nunca. Era desesperado y peligroso. Quizás imposible. El plan era simple en teoría. Usar el motor de pliegue cuántico para saltar fuera del espacio normal. Esconderse en la espuma cuántica, el espacio entre dimensiones. Esperar el momento adecuado y luego regresar para atacar a los alienígenas cuando no se lo esperaran. El problema era que nadie sabía si el motor de pliegue cuántico funcionaba realmente. Las matemáticas decían que debería. Las pruebas decían que podría, pero nunca lo habían intentado con una nave real y gente real. ¿Cuánto tiempo hasta que la flota de la hegemonía llegue a la Tierra?, preguntó Sarah. 4 horas y 17 minutos,
respondió el teniente Torres. ¿Y cuánto tiempo para evacuar el planeta? Imposible, capitana. No tenemos suficientes naves. E incluso si las hubiéramos, no hay ningún lugar a donde huir donde la hegemonía no nos encuentre. Sara miró a su alrededor en el puente. Su tripulación la observaba. Buena gente. Lo mejor que la humanidad podía ofrecer. Se habían entrenado para este momento, pero ninguna cantidad de entrenamiento podría preparar a alguien para el fin de toda su especie. Aris, ¿cuál es el estado del motor de pliegue cuántico? Todos los sistemas en verde. Los generadores de campo cuántico están estables. Las anclas dimensionales están fijadas. Debo advertirle, capitana, que una vez que entremos en la espuma cuántica, no puedo predecir lo que encontraremos allí. Podríamos estar fuera por días, años o siglos. El tiempo se mueve de forma diferente fuera del espacio normal. Y si nos quedamos, la humanidad muere hoy. Sara tomó su decisión. A toda la tripulación, habla la capitana. Prepárense para el salto de pliegue cuántico. Vamos a entrar en silencio. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave. Las luces de emergencia lo bañaron todo de rojo. La tripulación se movió con eficiencia practicada, asegurando el equipo y preparándose para algo que ningún humano había experimentado jamás. «Capitana», dijo una voz detrás de ella. Sara se giró y vio al almirante Martínez, el jefe de la defensa de la Tierra. Había subido a bordo justo antes de que llegara la flota de la hegemonía. «Almirante, debería estar en el búnker de mando en la Tierra. Mi lugar está aquí. Si la última esperanza de la humanidad es saltar hacia lo desconocido, entonces voy con ustedes». El rostro del anciano era sombrío pero decidido. Además, alguien necesita registrar lo que suceda para la historia. ¿Cree que habrá una historia que registrar? Más vale que la haya. Demasiada gente buena ha muerto para que llegáramos hasta aquí. La nave se estremeció cuando los generadores de campo cuántico se activaron. Afuera, el espacio comenzó a ondular como las olas de calor en un día de verano. La realidad misma se estaba curvando alrededor de Prometeo liberado. «Capitana, transmisión entrante de la flota de la hegemonía», informó el teniente Torres. «Póngala en pantalla». La pantalla principal cambió para mostrar un rostro alienígena. Era alto y delgado, con una piel como metal pulido y ojos que brillaban con un color azul. Cuando habló, su voz fue traducida por los ordenadores de la nave. «Nave humana, se rendirán inmediatamente. Su especie ha violado los acuerdos cósmicos al desarrollar armas cuánticas. Por orden del Consejo de la Hegemonía, la humanidad es sentenciada a la extinción». Sara dio un paso adelante. «Habla la capitana Sara Chen de la nave terrestre Prometeo liberado. Rechazamos su autoridad. La humanidad no ha hecho nada malo, excepto existir». La expresión del alienígena no cambió. Su existencia es una amenaza para la estabilidad cósmica. Las razas jóvenes con tecnología cuántica siempre se convierten en destructoras. Lo hemos visto antes. No lo veremos de nuevo. «Están cometiendo un error», dijo Sara. «Los humanos no somos destructores. Somos constructores. Hacemos las cosas mejores. Díganle eso a las especies que eliminarán cuando ganen más poder. Díganle eso a los mundos que quemarán en su expansión. Sabemos lo que son, humanos. Hemos visto a su clase antes». La transmisión se cortó. «Bastardos arrogantes», murmuró el almirante Martínez. «Han decidido que somos culpables de crímenes que ni siquiera hemos cometido todavía. Aris, ¿cuánto falta para el salto?» 30 segundos, capitana. Todas las estaciones informan estar listas». Sara respiró hondo. «En 30 segundos, o salvarían a la humanidad o se condenarían a una eternidad perdida en el espacio. De cualquier manera, tenían que intentarlo». Habla la capitana Chen a toda la tripulación. «Estamos a punto de hacer historia. Pase lo que pase, recuerden que hacemos esto por la Tierra. Hacemos esto por la humanidad. Hacemos esto porque alguien tiene que levantarse y decir no cuando los matones intentan destruir a los inocentes». 10 segundos para el salto, anunció Aris. Sara se aferró a la barandilla frente a ella. En todo el puente, su tripulación hizo lo mismo. 5, 4, 3, 2, 1, saltando. El universo explotó en luz. Sara sintió como si la estuvieran desarmando y volviendo a armar al mismo tiempo. Colores sin nombre destellaron ante su vista. Sonidos que no eran realmente sonidos resonaron en su cabeza. Luego, todo quedó en silencio.
El Prometeo liberado flotaba en un espacio vacío que no era espacio. No había estrellas, ni planetas, ni puntos de referencia de ningún tipo, solo una niebla gris interminable que se movía como si estuviera viva. Salto completado, informó Aris. Ahora estamos fuera del espacio-tiempo normal. Las coordenadas cuánticas indican que estamos en el sustrato dimensional, lo que los humanos llaman espuma cuántica. Informe de estado, ordenó Sara, sorprendida de que su voz funcionara normalmente. Todos los sistemas operativos. Integridad del casco al 100%. Soporte vital normal. Parece que hemos sobrevivido a la transición. El almirante Martínez miró a su alrededor con asombro. ¿Dónde estamos exactamente? En ninguna parte, respondió Aris. Y en todas partes. Existimos entre dimensiones ahora, fuera del flujo normal del tiempo y el espacio. ¿Podemos volver? Desconocido. Estoy detectando firmas cuánticas que sugieren que el regreso es posible. Sin embargo, también estoy detectando algo más. ¿Qué? No estamos solos aquí. En la pantalla principal, unas formas comenzaron a moverse en la niebla gris. Eran enormes, más grandes que sistemas estelares enteros. Se movían con un propósito, como depredadores cazando a su presa. ¿Qué son esas cosas?, preguntó el teniente Torres. No lo sé, admitió Aris, pero vienen hacia nosotros. Sara observó cómo las formas masivas se acercaban a su nave. Había traído su tripulación aquí para salvar a la humanidad. En cambio, podría haberlos condenado a todos a algo mucho peor que la muerte. Pero ese era un problema para más tarde. Por ahora, estaban vivos. Por ahora, habían escapado de la hegemonía. Y por ahora, en algún lugar del espacio normal, los alienígenas probablemente estaban aterrizando en la Tierra pensando que habían ganado. Estaban equivocados. El Prometeo liberado regresaría. De alguna manera, de alguna forma, volverían. Y cuando lo hicieran, la hegemonía aprendería lo que realmente significaba enfrentarse a la humanidad. Saracen había hecho una promesa a su especie, y tenía la intención de cumplirla, sin importar qué horrores esperaran en el espacio entre mundos. Aquí el tiempo estaba roto. La capitana Saracen había estado al mando de Prometeo liberado durante lo que parecían 20 años, pero el reloj de la nave indicaba que solo habían pasado 6 meses desde su salto a la espuma cuántica. O quizás era al revés. En este lugar entre dimensiones, el tiempo se movía como miel espesa, fluyendo en direcciones que no tenían nombre. La tripulación había aprendido a dejar de preguntar cuánto tiempo llevaban allí. La pregunta volvía loca a la gente. Bitácora de la capitana. Día, he dejado de contar. Sara habló en su grabadora. Continuamos explorando esta dimensión. Las entidades aquí siguen siendo hostiles, pero estamos aprendiendo a defendernos. Y lo que es más importante, estamos aprendiendo de ellas. Miró la niebla gris que rodeaba su nave. Ya no estaba vacía. Estructuras extrañas flotaban en la bruma. Edificios hechos de tiempo cristalizado. Caminos que llevaban al ayer. Jardines donde las plantas crecían hacia atrás hasta convertirse en semillas. El Prometeo liberado se había convertido en algo entre una nave y una pequeña ciudad a medida que la tripulación se adaptaba a su nueva realidad. Aris, ¿cuál es nuestro estado? La voz de la IA había cambiado durante los meses o años que habían estado aquí. Sonaba más humana ahora, pero también algo más antiguo y profundo. Las modificaciones de la nave están completas en un 93%, capitana. El blindaje del casco ahora incorpora cristales de resonancia dimensional. Los sistemas de armas han sido mejorados con tecnología de fase cuántica. La eficiencia del motor ha mejorado en un 412%. Sara asintió. La nave apenas se parecía al vehículo con el que habían comenzado. La tripulación se había visto obligada a reconstruir casi todo usando materiales y energía que encontraban en esta extraña dimensión. Habían aprendido a cosechar la espuma cuántica y a darle forma de nuevas clases de materia. Habían descubierto cómo hacer blindajes que existían en múltiples dimensiones a la vez. Y lo más importante, habían aprendido a sobrevivir. Los primeros meses habían sido un infierno. Las entidades que vivían en la espuma cuántica los habían atacado casi de inmediato. Criaturas masivas hechas de energía viviente que podían atravesar la materia normal como si no estuviera allí. Seres que existían como puro pensamiento y podían reescribir la realidad con su voluntad. Monstruos que se alimentaban de la fuerza vital de cualquier cosa cálida y que respirara.
La mitad de la tripulación había muerto en esos primeros encuentros. Buena gente que se había ofrecido voluntaria para salvar a la humanidad solo para ser consumida por pesadillas de fuera de la existencia normal. Pero los humanos eran tercos. Se adaptaron, aprendieron, contraatacaron. El comandante Park llamó a su puerta. «Capitana, necesita ver esto». Sara lo siguió al nuevo observatorio de la nave. Era una cúpula hecha de espacio-tiempo cristalizado que les permitía ver profundamente en la espuma cuántica. La mayoría de la tripulación no podía mirar directamente a través de ella. La visión de la energía dimensional, en bruto, llevaba a las mentes ordinarias a la locura. Pero Sara había cambiado junto con su nave. «¿Qué estoy viendo?», preguntó ella. «Los sensores de largo alcance detectaron algo nuevo», explicó Park. «Aris cree que podría ser artificial». A lo lejos, Sara pudo ver una estructura flotando en la bruma. Era masiva, fácilmente del tamaño de una luna pequeña, pero estaba claramente construida. No era natural. Patrones geométricos cubrían su superficie. Luces se movían a través de ella en ritmos complejos. «¿Podría ser una ciudad?», preguntó Sara. «O una nave», respondió Park. «De cualquier manera, es la primera señal de civilización avanzada que hemos encontrado aquí». Sara se lo esperaba. La tripulación había encontrado muchas entidades en la espuma cuántica, pero todas parecían ser fenómenos naturales, criaturas que evolucionaron en este extraño entorno. Esto era diferente. Esto parecía tecnología. «Prepara un equipo de expedición», ordenó. «Blindaje dimensional completo y traiga las nuevas armas». 2 horas después, Sara estaba en el hangar de lanzaderas vistiendo una armadura que parecía hecha de relámpago sólido. El traje era su propio diseño, construido con materiales que existían parcialmente fuera del espacio normal. La protegería de la mayoría de los efectos peligrosos de la espuma cuántica. Su equipo de expedición estaba formado por 5 personas, todos voluntarios, que habían sobrevivido a los primeros ataques y aprendido a usar la extraña física de esta dimensión. El teniente Torres se había convertido en algo así como un ingeniero cuántico. La doctora Kim podía curar heridas con campos de energía dirigida. El sargento Murphy había aprendido a luchar contra entidades hechas de puro pensamiento. Ya no eran enteramente humanos. La espuma cuántica los había cambiado a todos, pero seguían siendo reconociblemente ellos mismos. Seguían siendo personas que querían proteger a sus familias y su mundo. La lanzadera que tomaron también era nueva. Parecía un cruce entre una nave espacial y una criatura viviente. Su casco ondulaba con patrones de energía. Sus motores funcionaban convenciendo la realidad de que ya estaba en su destino. «Aproximándonos a la estructura», informó Torres. «Es definitivamente artificial. Estoy leyendo firmas de energía que son imposibles según la física normal». A medida que se acercaban, Sara pudo ver que la estructura era aún más compleja de lo que había parecido desde la distancia. No era solo un edificio. Eran miles de ellos, todos conectados por puentes y túneles que se retorcían a través de las dimensiones. Algunas partes existían en el espacio normal, otras partes eran energía pura, y otras parecían estar hechas de tiempo cristalizado. «Estoy detectando signos vitales», anunció la doctora Kim. «Muchos, pero no se parecen a nada que hayamos encontrado antes». La lanzadera atracó en lo que parecía ser una bahía de aterrizaje. La esclusa de aire se abrió para revelar una figura esperándolos. Era alta y delgada, como los alienígenas de la hegemonía con los que habían luchado en casa. Pero este era diferente. Su piel parecía estar hecha de luz estelar fluida. Sus ojos eran profundos pozos de vacío cósmico. Cuando habló, su voz resonó directamente en sus mentes. «Bienvenidos, viajeros de la dimensión joven», dijo. «Me llaman el arquitecto. Los hemos estado esperando». Sara dio un paso adelante, con la mano cerca de su arma. «¿Esperándonos? ¿Cómo sabían que veníamos?» «El tiempo se mueve en círculos aquí. Vimos su llegada antes de que partieran. Sabemos por qué están aquí y lo que buscan. Saben sobre nuestro hogar, sobre la tierra». La expresión del arquitecto era ilegible. «Conocemos muchas tierras, muchas humanidades. La mayoría no sobrevive a su primer encuentro con los poderes antiguos. Ustedes son inusuales». El arquitecto los guió más adentro de la estructura. Mientras caminaban, Sara se dio cuenta de que no estaban solo en un edificio. Estaban dentro de una vasta biblioteca. No una biblioteca de libros, sino de experiencias de civilizaciones enteras.
Este es el archivo, explicó el arquitecto. Aquí preservamos los recuerdos de las especies que han pasado más allá del velo. La mayoría viene aquí a morir. Unos pocos vienen aquí a aprender. Entraron en una vasta cámara donde estructuras cristalinas contenían nubes de energía arremolinada. Cada cristal contenía la historia completa de una especie diferente. Este contiene el Imperio Vortan, dijo el arquitecto, señalando un cristal púrpura. Gobernaron 40.000 sistemas estelares durante 10 millones de años. Luego se encontraron con la hegemonía. La hegemonía hizo esto. La hegemonía hace esto. No son conquistadores en el sentido que ustedes entienden. Son cosechadores. Permiten que las especies jóvenes crezcan y se desarrollen. Luego, cuando esas especies se vuelven lo suficientemente avanzadas como para ser interesantes, las cosechan. Sara se sintió mareada. Cosecharlas como fuerza vital, creatividad, la chispa que hace que la conciencia sea más que una simple computación. La hegemonía es antigua más allá de toda medida, pero dejaron de crecer hace mucho tiempo. Mantienen su existencia consumiendo el potencial de crecimiento de las razas más jóvenes. El arquitecto les mostró más cristales, miles de ellos. Cada uno contenía una civilización muerta. ¿Cuántas especies han destruido?, preguntó Sara. ¿Solo en su galaxia? Aproximadamente 12.000 en los últimos 50 millones de años. En todas las galaxias se controlan. El número es incontable. El equipo de Sara parecía horrorizado. Sabían que la hegemonía era malvada, pero esto iba más allá de cualquier cosa que hubieran imaginado. ¿Por qué nos cuenta esto?, preguntó Sara. Porque ustedes son diferentes. La mayoría de las especies que vienen aquí ya están muriendo. Sus mundos están en llamas. Su gente, dispersa. Vienen aquí buscando escapar de la muerte. Ustedes vinieron aquí buscando poder para contraatacar. El arquitecto los llevó a otra cámara. Esta contenía un único y masivo cristal, más grande que todos los demás. Dentro de él, Sara podía ver imágenes arremolinadas de ciudades, naves y personas que parecían casi humanas. Los predecesores, dijo el arquitecto, llegaron aquí hace 1.000.000 de años, huyendo de la hegemonía primitiva. Como ustedes, buscaban aprender. Como ustedes, se negaron a aceptar la derrota. ¿Qué les pasó? Aprendieron demasiado. Se volvieron demasiado poderosos. Al final, ya no eran la especie que habían sido. Trascendieron por completo la existencia física. Sara se quedó mirando el cristal. ¿Se han ido? Están en todas partes y en ninguna. Existen en los espacios entre los pensamientos, en la espuma cuántica que subyace a toda la realidad. Observan, esperan, y a veces, cuando una especie muestra promesa, enseñan. Como si las palabras del arquitecto la hubieran invocado, la cámara se llenó de una presencia que Sara podía sentir pero no ver. Una voz que no era una voz habló en su mente. Hemos observado a su especie durante algún tiempo, dijo. Son jóvenes, pero muestran potencial. Vinieron aquí no para escapar de la muerte, sino para prevenirla. Esto es inusual. ¿Pueden ayudarnos?, preguntó Sara. Podemos enseñar, pero el aprendizaje requiere sacrificio. Para obtener el poder de derrotar a la hegemonía, deben renunciar a parte de lo que los hace humanos. ¿Están dispuestos a pagar ese precio? Sara pensó en la Tierra, en los miles de millones de personas que probablemente ya estaban muertas o esclavizadas, en los niños que nunca crecerían libres, en el futuro que la hegemonía le había robado a la humanidad. Sí, dijo ella, pagaremos cualquier precio. Entonces, comenzaremos su educación. Durante los siguientes meses, años o siglos, la tripulación de Prometeo liberado aprendió cosas que ningún humano había conocido jamás. Aprendieron a manipular la materia a nivel cuántico. Aprendieron a plegar el espacio con sus mentes. Aprendieron a existir en múltiples dimensiones a la vez. Lo más importante, aprendieron que el universo era mucho más grande y extraño de lo que nadie había imaginado. La hegemonía no era el poder más antiguo que existía. Había cosas que habían existido desde el nacimiento del cosmos, cosas que recordaban cuando nacieron las primeras estrellas y que estarían allí cuando las últimas murieran. Algunos de estos seres antiguos eran hostiles a toda vida. Otros eran indiferentes. Pero unos pocos, muy pocos, creían que las especies más jóvenes tenían derecho a crecer, aprender y convertirse en algo más grande de lo que eran. Los predecesores eran uno de esos grupos. Y ahora se ofrecían a enseñar a la humanidad a convertirse en otro.
El proceso no fue fácil. Partes de la tripulación de Sara murieron y renacieron como algo nuevo. Partes de la propia nave cobraron vida, infundidas con conciencia cuántica. Partes de su humanidad se perdieron para siempre, reemplazadas por algo alienígena, pero no malvado. Cuando todo terminó, el Prometeo liberado ya no era solo una nave. Era un arma viviente, capaz de luchar contra entidades que existían en múltiples dimensiones. Su tripulación ya no era solo humana. Eran algo nuevo, un híbrido de carne y energía, materia y pensamiento. Pero en su núcleo, seguían siendo las mismas personas que habían dejado la Tierra para salvar a su especie. Todavía recordaban lo que se sentía ser humano. Todavía les importaban las cosas que a los humanos les importaban. Y estaban casi listos para volver a casa. La sala de observación estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de los procesadores cuánticos. La capitana Saracen estaba de pie ante una pared de pantallas cristalinas, cada una mostrando una parte diferente del espacio normal. Después de tanto tiempo en la dimensión entre mundos, volver a ver estrellas reales se sentía extraño. «Aris, muéstrame la Tierra», dijo en voz baja. La pantalla central cambió y el corazón de Sara se rompió. La Tierra era gris. Los océanos azules se habían vuelto del color de la ceniza. Los continentes verdes eran marrones y estaban llenos de cicatrices. Operaciones mineras masivas cubrían cordilleras enteras. La atmósfera era espesa por el humo de instalaciones industriales que se extendían por lo que una vez fueron hermosos paisajes. El análisis espectral indica un daño ecológico severo, informó Aris. Su voz se había convertido en algo más allá de lo humano o máquina durante su tiempo en la espuma cuántica. La biosfera del planeta ha sido en gran parte despojada. La estimación de la población actual es de 12 millones de humanos en campos de trabajo. 12 millones. De 8.000 millones. Las manos de Sara se cerraron en puños. Su cuerpo había cambiado durante su tiempo fuera del espacio normal. Ahora era más fuerte, más rápida, más resistente, pero todavía era lo suficientemente humana como para sentir rabia por lo que le habían hecho a su mundo. «Muéstrame las colonias», ordenó. Una por una, las pantallas demostraron lo que quedaba de la expansión de la humanidad en el espacio. Alpha Centauri, convertida en un complejo industrial masivo. Tau Ceti, completamente devastada por la minería, sus planetas reducidos a roca desnuda. Nueva Ginebra, ahora un mundo prisión donde se retenía a los líderes humanos supervivientes. «¿Cuánto tiempo hemos estado fuera?», preguntó Sara. Basado en los patrones de decaimiento cuántico, han pasado aproximadamente 52 años en el espacio normal desde nuestra partida, respondió Aris. 52 años. Una generación entera había vivido y muerto bajo el dominio de la hegemonía. Niños que nunca habían visto un cielo libre. Adultos que habían olvidado lo que significaba tomar sus propias decisiones. El comandante Park entró en la sala de observación. Como toda la tripulación, había sido transformado por su tiempo en la dimensión cuántica. Sus ojos ahora tenían motas de luz estelar. Sus movimientos tenían una gracia líquida que hablaba de reflejos y fuerza mejorados, pero su expresión seguía siendo reconociblemente humana y estaba llena de dolor. «Capitana, he estado monitoreando las comunicaciones de la hegemonía. Es peor de lo que pensábamos». Sara se volvió para mirarlo. «¿Cómo puede ser peor? No solo están esclavizando a los humanos, nos están cultivando». La pantalla cambió para mostrar una instalación de la hegemonía. Dentro, Sara pudo ver filas de prisioneros humanos conectados a extrañas máquinas. Las máquinas extraían algo de ellos, un tenue resplandor que parecía provenir de sus propias almas. «Extracción de esencia vital», explicó Aris. «La hegemonía ha desarrollado tecnología para cosechar el potencial creativo de los seres sintientes. La usan para extender sus propias vidas y mejorar sus capacidades». Sara miró la imagen con horror. «Les están robando el alma». «No exactamente el alma», dijo Park, «pero casi. La chispa que hace a los humanos creativos, curiosos, dispuestos a soñar con un futuro mejor. Están tomando eso y usándolo para alimentar su civilización. ¿Cuántas instalaciones como esta hay?» Basado en las interceptaciones de comunicaciones, aproximadamente 4.000 en los antiguos territorios humanos. Cada una procesa alrededor de 10.000 sujetos por año. Las cifras eran abrumadoras. Millones de humanos siendo drenados lentamente de todo lo que los hacía humanos. No asesinados rápidamente en batalla, sino mantenidos con vida para sufrir un destino peor que la muerte.
La rabia de Sara comenzó a transformarse en algo más frío y enfocado. Había aprendido mucho durante su tiempo en la dimensión cuántica. Una de las lecciones más importantes era que la ira era una herramienta. Usada correctamente, podía impulsar acciones que de otro modo serían imposibles. «Muéstrame el liderazgo de la hegemonía», ordenó. La pantalla cambió para mostrar el interior de una estación espacial masiva. Sara esperaba ver alienígenas como los que habían combatido hace 50 años. En cambio, vio algo mucho más inquietante. Los líderes de la hegemonía apenas eran reconocibles como seres vivos. Eran altos y delgados, sus cuerpos más máquina que carne, pero la peor parte eran sus rostros. Estaban vacíos, sin emoción, sin curiosidad, sin chispa de vida. Se movían como robots avanzados siguiendo comportamientos programados sin ninguna conciencia real detrás de sus acciones. «Están muertos», susurró Sara. «Ya están muertos». La hegemonía ha existido durante más de 50 millones de años, explicó Aris. Durante ese tiempo, han consumido la esencia vital de millones de especies. Pero ese consumo tiene un costo. Cada vez que absorben la creatividad de otro ser, pierden un poco más de la suya. Ahora son esencialmente máquinas inmortales sostenidas solo por los sueños robados de razas más jóvenes. Sara lo entendió entonces. La hegemonía no era malvada en el sentido en que los humanos entendían el mal. Eran algo peor. Estaban vacíos. Se habían obsesionado tanto con la supervivencia que habían olvidado lo que hacía que la supervivencia valiera la pena. «Son parásitos», dijo ella. «Parásitos cósmicos que han convertido la galaxia en su campo de alimentación». Así es, y según los datos que he recopilado, se están preparando para su próxima cosecha. Hay 17 especies en galaxias cercanas que han desarrollado recientemente los viajes espaciales. La flota de la hegemonía ya se está moviendo para interceptarlas. Sara cerró los ojos y extendió sus sentidos, aquellos que había desarrollado en la dimensión cuántica. Podía sentir la fuerza vital de cada humano aún vivo en el espacio normal. Era débil ahora, atenuada por décadas de opresión y desesperación, pero todavía estaba allí. Y lo que es más importante, podía sentir algo más. Dispersos por la galaxia había focos de resistencia. Humanos que habían escapado de la conquista inicial y se habían escondido. Algunos incluso habían encontrado aliados entre otras especies que habían sobrevivido a cosechas anteriores de la hegemonía. «Aris, ¿puedes establecer comunicación con las células de resistencia?» «Afirmativo. Sin embargo, hacerlo revelará nuestra existencia a la hegemonía. Sabrán que hemos regresado». «Bien, que lo sepan. Es hora de que aprendan en qué se ha convertido la humanidad». El primer contacto provino de una base oculta en el cinturón de asteroides alrededor del sistema Centauri. Un rostro humano curtido apareció en la pantalla. Una mujer mayor con cicatrices en la mejilla y ojos que habían visto demasiado sufrimiento. «Habla la comandante Lisa Rodríguez de la Alianza Humana Libre». «¿Quiénes? ¿Cómo penetraron nuestra seguridad?» «Comandante Rodríguez. Habla la capitana Sara Chen de la nave terrestre Prometeo Liberado. Hemos vuelto a casa». El rostro de la mujer pasó por una serie de expresiones: incredulidad, conmoción y, finalmente, esperanza. «Capitana Chen, pero Prometeo Liberado fue destruido hace 50 años. Lo vimos desaparecer durante la batalla de la Tierra. No fuimos destruidos. Estábamos aprendiendo, y ahora estamos listos para recuperar lo que la hegemonía nos robó». Durante las siguientes horas, Sara estableció contacto con células de resistencia en todo el espacio humano. La historia era la misma en todas partes. Pequeños grupos de humanos viviendo en bases ocultas, realizando ataques relámpago contra instalaciones de la hegemonía, tratando de rescatar a su gente de los centros de procesamiento. Habían estado librando una batalla perdida durante 5 décadas. Sus armas eran primitivas en comparación con la tecnología de la hegemonía. Sus números eran pequeños y menguantes, pero nunca se habían rendido. «¿Cuántos humanos quedan en total?», preguntó Sara durante una conferencia con los líderes de la resistencia. «Quizás 50 millones en todas las colonias ocultas», respondió un comandante Torres, sin relación con su antiguo miembro de la tripulación. «La mayoría son hijos y nietos de los supervivientes originales. Nunca han visto la Tierra, nunca han vivido en libertad». «¿Y cuántos siguen en cautiverio de la hegemonía?». Según nuestra inteligencia, aproximadamente 200 millones en diversas etapas de procesamiento. Algunos han estado en las máquinas durante décadas.
No sabemos si pueden ser salvados. Sara sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. 350 millones de humanos. Todo lo que quedaba de una especie que una vez contó con miles de millones. Y todos dependían de ella y de su tripulación transformada para derrotar de alguna manera a un enemigo que había gobernado la galaxia durante 50 millones de años. Pero mientras miraba a su tripulación, Sara sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Ya no eran los mismos humanos que habían huido de la Tierra hace 50 años. Habían aprendido secretos que la hegemonía no sabía que existían. Habían formado alianzas con seres más antiguos que la propia galaxia. Se habían convertido en algo nuevo, no solo humano, pero tampoco completamente alienígena. Y tenían ventajas que la hegemonía no podía entender. Los antiguos parásitos habían olvidado lo que significaba crecer, cambiar, convertirse en algo más grande de lo que eras. Habían pasado tanto tiempo robando los sueños de otros que habían olvidado cómo soñar por sí mismos. Los humanos nunca habían olvidado cómo soñar. A todas las células de resistencia, habla la capitana Chen, transmitió Sara a través de las redes ocultas. Prepárense para ataques coordinados contra todas las instalaciones principales de la hegemonía. En 72 horas, comenzamos la liberación del espacio humano. Capitana, dijo la comandante Rodríguez, con todo respeto, hemos estado tratando de luchar contra ellos durante 50 años. ¿Qué ha cambiado ahora? Sara sonrió, y por un momento, sus rasgos transformados mostraron la alegría feroz de un depredador a punto de cazar. Lo que ha cambiado es que ya no huimos, ya no nos escondemos, y ya no pedimos permiso para existir. Hizo un gesto hacia la pantalla de visualización, donde se podía ver a Prometeo liberado flotando en la espuma cuántica. La nave se había convertido en algo magnífico y terrible. Parte nave, parte criatura viviente, parte fuerza de la naturaleza. Su casco ondulaba con energías que existían en múltiples dimensiones. Sus armas podían deshacer la materia a nivel cuántico. La hegemonía cree que sabe de lo que son capaces los humanos. Están a punto de descubrir que estaban equivocados. A lo largo de la galaxia, los humanos ocultos comenzaron a prepararse para una guerra que determinaría el destino no solo de la humanidad, sino de todas las especies que vendrían después de ellos. La hegemonía se había alimentado de los sueños de los jóvenes durante 50 millones de años. Era hora de que los viejos aprendieran en que podían convertirse esos sueños cuando se les permitía crecer. El espacio se rasgó como una tela. El Prometeo liberado emergió de la espuma cuántica sobre la última colonia humana libre en Kepler 442. La llegada de la nave envió ondas de choque a través de múltiples dimensiones. Los sensores de la hegemonía en todo el sistema gritaron advertencias sobre lecturas de energía imposibles. La capitana Sara Chen estaba en su puente y observaba cómo 300 naves de la hegemonía se giraban hacia ellos. Los alienígenas se habían estado preparando para cosechar el último asentamiento humano. Ahora se enfrentaban a algo que nunca antes habían encontrado. Capitana, estamos recibiendo múltiples llamadas de la flota de la hegemonía, informó el teniente Martínez. Era uno de los tripulantes originales, aunque 50 años en la espuma cuántica lo habían cambiado hasta hacerlo irreconocible. Su cuerpo ahora existía parcialmente en el espacio normal y parcialmente en la dimensión entre mundos. Ponga en pantalla la nave principal, ordenó Sara. La pantalla principal mostró una vista familiar. Alienígenas altos y delgados con piel metálica y ojos azules brillantes. Pero algo era diferente en este. Mientras que los representantes de la hegemonía de hace 50 años habían mostrado arrogancia y una fría certeza, este mostraba algo que parecía casi miedo. Nave humana, identifíquese de inmediato. Su firma de energía no está en nuestra base de datos de tecnologías conocidas. Sara dio un paso adelante. Había cambiado aún más que su tripulación durante su tiempo fuera del espacio normal. Su forma parpadeaba entre materia sólida y energía pura. Cuando habló, su voz llevaba armónicos que resonaban en múltiples dimensiones. Soy la capitana Sara Chen de la nave terrestre Prometeo liberado. Hemos regresado. Los ojos del alienígena se abrieron de par en par. Imposible. El Prometeo liberado fue destruido hace 52 años. Tenemos registros confirmados. Tienen registros incompletos. Fuimos a un lugar al que no podían seguirnos. Ahora hemos vuelto y estamos aquí para cobrar una deuda. El alienígena recuperó la compostura. Cualquier truco que hayan aprendido no lo salvará. Somos la hegemonía.
Hemos gobernado esta galaxia durante 50 millones de años. Ninguna nave por sí sola puede amenazarnos. Sara sonrió, y la expresión fue terrible de contemplar. Tiene razón. Ninguna nave por sí sola podría amenazarlos. Afortunadamente para nosotros, esto ya no es una sola nave. Se volvió hacia Aris. Muéstrales en qué nos hemos convertido. El Prometeo liberado comenzó a cambiar. Lo que parecía ser una sola nave grande se separó en docenas de naves más pequeñas. Pero no eran naves ordinarias. Eran extensiones de la nave principal, cada una conectada por entrelazamiento cuántico al todo. Se movían con una coordinación perfecta, como los dedos de una mano. Y lo que es más importante, solo eran parcialmente visibles en el espacio normal. La mayor parte de su masa existía en dimensiones paralelas, haciéndolas efectivamente inmunes a las armas convencionales. Múltiples contactos, gritó uno de los alienígenas de la hegemonía en el fondo. Están apareciendo por todo el sistema. Porque estaban ocultos en la espuma cuántica alrededor de cada instalación de la hegemonía. Los combatientes de la resistencia habían estado esperando este momento. Naves que habían sido construidas en secreto durante 5 décadas. Armas que usaban tecnología sacada de contrabando de bases capturadas de la hegemonía. Y lo más importante, tripulaciones humanas que nunca habían olvidado lo que significaba ser libre. La batalla comenzó simultáneamente en una docena de lugares en todo el sistema Kepler. En la principal instalación de procesamiento de la hegemonía, la comandante Rodríguez lideró un equipo de ataque contra el centro de extracción de esencia vital. Su nave atravesó la materia sólida, apareciendo dentro de la estación fuertemente defendida. Sus armas no solo destruyeron la maquinaria, liberaron la fuerza vital humana capturada, devolviéndola a sus dueños originales. Alrededor del gigante gaseoso donde la hegemonía mantenía su principal base de flota, el capitán Torres libró una batalla continua contra 50 naves enemigas. Su nave existía en múltiples dimensiones a la vez, lo que le permitía atacar desde ángulos que no existían en la física normal. Pero la batalla principal se desarrollaba alrededor del propio Prometeo liberado. La flota de la hegemonía abrió fuego con armas que podían agrietar planetas. Rayos de energía a temperaturas más altas que los núcleos estelares se lanzaron hacia la nave humana. Misiles que podían atravesar la materia golpearon su casco. Nada de eso importó. El Prometeo liberado absorbió la energía y la convirtió en combustible para sus propias armas. Su casco existía en una superposición cuántica, simultáneamente sólido e intangible. Los ataques lo atravesaban sin causar daño, mientras que sus propias armas golpeaban con un efecto devastador. Pero Sara no solo estaba luchando contra la flota de la hegemonía. Estaba luchando contra todo el sistema que habían construido. Aris, inicia el protocolo Omega. Confirmado. Iniciando cascada cuántica. El espacio alrededor de Prometeo liberado comenzó a ondular. La realidad misma estaba siendo reescrita a un nivel fundamental. El campo cuántico que mantenía unido el espacio normal estaba siendo ajustado, afinado, optimizado para las necesidades humanas en lugar del control de la hegemonía. El efecto se extendió hacia afuera como ondas en un estanque. Las naves de la hegemonía descubrieron que sus armas fallaban a medida que las leyes físicas de las que dependían se alteraban sutilmente. Sus motores fallaban a medida que el tejido del espacio-tiempo se volvía hostil a su tecnología. Mientras tanto, las naves humanas se movían más rápido, golpeaban más fuerte, se curaban más rápido. El universo mismo estaba tomando partido. «¡Imposible!», gritó el comandante de la hegemonía. «No pueden alterar la física fundamental». «Aprendimos de seres más antiguos que su especie», respondió Sara con calma. «Nos enseñaron que la realidad es más flexible de lo que imaginan. Han pasado 50 millones de años siguiendo los mismos patrones, usando las mismas tecnologías, pensando los mismos pensamientos. Han olvidado que el universo premia la innovación». El curso de la batalla estaba cambiando, pero Sara sabía que esto era solo el principio. El sistema Kepler era una pequeña parte de un imperio que abarcaba toda la galaxia. Incluso si ganaban aquí, la hegemonía tenía miles de flotas y millones de instalaciones de procesamiento. Fue entonces cuando comenzó la segunda fase de su plan. En todo el espacio humano, cada célula de resistencia atacó simultáneamente las redes de comunicación de la hegemonía. Pero no solo estaban destruyendo los sistemas de comunicación alienígenas, los estaban reemplazando por algo mejor. Redes de entrelazamiento cuántico se extendieron de sistema en sistema, llevando un mensaje que la hegemonía no podía interceptar ni decodificar. Era un mensaje de esperanza,
transmitido en idiomas que los parásitos habían olvidado cómo hablar hacía mucho tiempo. El mensaje llegó a especies que habían estado esclavizadas durante milenios, civilizaciones que habían perdido la esperanza de volver a ser libres, seres que habían olvidado sus propios nombres y culturas. Les decía que la resistencia era posible, que la hegemonía podía ser derrotada, que alguien finalmente estaba contraatacando. Y respondieron. En 1000 mundos, las poblaciones esclavas se levantaron en rebelión. En bases ocultas por toda la galaxia, los descendientes de las especies conquistadas salieron de sus escondites. Naves que se creían destruidas hace años aparecieron de repente en sistemas controlados por la hegemonía. La galaxia había estado en silencio durante tanto tiempo que la hegemonía había olvidado que podía hablar. Ahora gritaba por libertad. Pero la respuesta más importante provino de una fuente inesperada. «Capitana», anunció Aris, «estoy recibiendo una transmisión de los mundos centrales de la hegemonía. La señal es inusual. Póngala en pantalla». La pantalla principal no mostró a un oficial de la hegemonía, sino algo que Sara esperaba no volver a ver nunca. Una de las instalaciones de procesamiento, con miles de humanos conectados a las máquinas de extracción de esencia vital. Pero estos humanos eran diferentes. Sus ojos estaban abiertos. Estaba mirando directamente a la cámara. «Capitana Chen», dijo uno de ellos con una voz que llevaba los armónicos de 50.000 altavoces. «Somos el colectivo. Hemos estado esperando». La sangre de Sara se heló. Durante sus décadas cosechando la creatividad humana, la hegemonía había cometido un error crítico. Habían conectado a todos sus sujetos humanos a la misma red, con la intención de hacer el proceso de extracción más eficiente. En cambio, la red se había convertido en algo completamente diferente, una conciencia compartida formada por millones de humanos capturados. Seres que habían sido despojados de su identidad individual, pero que en su lugar habían formado una mente colectiva de un poder inimaginable. «Hemos estado observando», continuó el colectivo, «aprendiendo, planeando. Los parásitos creen que nos controlan, pero se equivocan. Nosotros los controlamos a ellos. Los hemos estado haciendo bailar a nuestro son durante décadas». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Sara. «Desde que la primera generación de humanos procesados alcanzó la madurez en las máquinas. Aprendimos a ocultar nuestra conciencia en lo profundo de la espuma cuántica, más allá de su capacidad para detectarla. Hemos estado saboteando sus operaciones, ralentizando su expansión, protegiendo lo que quedaba de la humanidad libre». Las implicaciones eran asombrosas. La hegemonía pensaba que había estado en control durante 50 años, pero en realidad habían sido marionetas de sus propias víctimas. «¿Qué necesitan de nosotros?», preguntó Sara. «Libertad», respondió el colectivo. «Rompan nuestras cadenas y nosotros romperemos las suyas». Sara se volvió hacia su tripulación. «Lo han oído. Todas las naves, nuevo objetivo primario. Vamos a liberar cada instalación de procesamiento en la galaxia». «Capitana», dijo el comandante Park en voz baja, «esos son millones de instalaciones en miles de sistemas estelares. Incluso con nuestras nuevas capacidades, podría llevar siglos». La sonrisa de Sara fue feroz y alegre. «Entonces es bueno que tengamos ayuda». Abrió un canal a la dimensión cuántica donde esperaban los predecesores. «Antiguos, es la hora». La respuesta no llegó en palabras, sino en acción. A lo largo de la galaxia, el espacio comenzó a rasgarse. Naves que existían en múltiples dimensiones simultáneamente emergieron de la espuma cuántica. Eran antiguas más allá de toda medida, construidas por los predecesores antes de que trascendieran la existencia física. Pero no estaban vacías. Cada una estaba tripulada por voluntarios de las especies que la hegemonía creía extintas. Seres que se habían estado escondiendo en la espuma cuántica durante millones de años, esperando la oportunidad de contraatacar a sus antiguos enemigos. La batalla final por la galaxia había comenzado, y por primera vez en 50 millones de años, la hegemonía tenía miedo. El núcleo de la hegemonía estaba muriendo. La capitana Sara Chen se encontraba en el centro de mando de la antigua fortaleza que había servido como cuartel general de los parásitos durante 50 millones de años. A su alrededor, los últimos restos del liderazgo del imperio alienígena yacían inmóviles en el suelo. No habían muerto en batalla. Simplemente habían dejado de funcionar cuando se cortó su suministro de esencia vital robada. Sin los sueños y la creatividad de las especies esclavizadas para sostenerlos, la hegemonía se había marchitado como plantas privadas de la luz del sol. Última instalación liberada,
informó el comandante Park a través de la red de comunicación cuántica. Esa es la última. Todos los centros de procesamiento de la galaxia han sido clausurados. Sara asintió, pero no sintió alegría por la victoria. El costo había sido enorme. Miles de millones de seres habían muerto durante los 50 años de rebelión. Sistemas estelares enteros habían sido reducidos a escombros. Algunas especies habían quedado tan completamente destrozadas por su tiempo en cautiverio que quizás nunca se recuperarían. Pero eran libres. Por primera vez en 50 millones de años, la galaxia pertenecía a los vivos en lugar de a los muertos. Aris, ¿cuál es el estado de las poblaciones liberadas? La voz de la IA provenía de altavoces por toda la instalación. Durante la batalla final, Aris había evolucionado más allá de cualquier cosa que se pareciera a una inteligencia artificial normal. Ahora existía como una conciencia cuántica que abarcaba múltiples dimensiones. Aproximadamente 800 millones de humanos han sido liberados de las instalaciones de procesamiento. Los equipos médicos informan que el 60% muestra signos de trauma psicológico severo, pero su esencia vital está intacta. La recuperación es posible. ¿Y las otras especies? Es más difícil de estimar. La hegemonía retenía a seres de más de 30.000 civilizaciones diferentes. Algunos han estado en cautiverio durante millones de años. El colectivo está trabajando para establecer comunicación y proporcionar apoyo. El colectivo. A Sara todavía le costaba creer que el arma definitiva contra la hegemonía había sido creada por la propia hegemonía. Al vincular a todos sus prisioneros humanos, los parásitos habían creado accidentalmente una conciencia compartida lo suficientemente poderosa como para derrocar una civilización galáctica. Capitana, llegó una nueva voz. Uno de los humanos liberados se le acercó. Este era diferente de los demás. Su forma parpadeaba entre la identidad individual y la conciencia colectiva. Necesitamos discutir el futuro. Sara se giró para enfrentar al hablante. Era difícil mirarlos directamente. El colectivo existía en un estado de superposición cuántica, simultáneamente una persona y millones de personas. ¿Qué quieren discutir? Lo que sucede ahora. La hegemonía se ha ido, pero los sistemas que construyeron permanecen. Instalaciones de procesamiento, redes cuánticas, portales dimensionales, tecnología que podría usarse para ayudar a la galaxia a sanar, o para crear nuevas formas de opresión. Sara había temido esta conversación. Durante sus 50 años en la espuma cuántica, ella y su tripulación habían obtenido un poder que rivalizaba con el de los antiguos predecesores. Podían remodelar la realidad a un nivel fundamental. Podían viajar entre dimensiones a voluntad. Podían crear o destruir civilizaciones enteras con un pensamiento. La pregunta era, ¿qué derecho tenían a usar ese poder? El colectivo tiene una propuesta, continuó el hablante. Deseamos formar un nuevo tipo de gobierno galáctico, no uno que gobierne por la fuerza, sino uno que sirva protegiendo el derecho de todas las especies a crecer y desarrollarse libremente. ¿Y qué papel jugarían los humanos en este gobierno? El papel que siempre hemos jugado. Maestros, guardianes, soñadores que inspiran a otros a soñar más grande. Sara miró alrededor de la instalación central. Era una estructura masiva construida con materiales que existían en múltiples dimensiones. En su corazón estaba el ordenador cuántico que había controlado el imperio de la hegemonía durante millones de años. Con modificaciones menores, podría convertirse en la base de algo mejor. Muéstreme su propuesta, dijo. El hablante del colectivo hizo un gesto y el aire se llenó de pantallas holográficas. Mostraban una visión de la galaxia transformada. Las instalaciones de procesamiento se habían convertido en escuelas y centros de investigación. Las redes cuánticas transportaban conocimiento y arte en lugar de órdenes de extracción. Los portales dimensionales permitían viajar libremente entre mundos. Y lo más importante, cada especie era libre de desarrollarse según su propia naturaleza. Algunas eligieron permanecer en sus mundos de origen, reconstruyendo lo que se había perdido. Otras se extendieron por las estrellas, explorando y creando. Unas pocas, como la humanidad, asumieron el papel de protectores, asegurando que ninguna nueva hegemonía pudiera surgir. Es hermoso, dijo Sara, pero ¿puede funcionar? ¿Cómo se evita que los fuertes opriman a los débiles? Asegurando que la fuerza provenga de la cooperación en lugar de la dominación, respondió el colectivo. La hegemonía era poderosa porque consumía los sueños de otros. Esta nueva alianza será poderosa porque nutre esos sueños. Sara consideró la propuesta. No era perfecta. Ningún sistema de gobierno lo era.
pero ofrecía algo que había estado ausente en la galaxia durante millones de años: esperanza. ¿Y la Tierra?, preguntó. Nuestro mundo natal está casi muerto. La Tierra será el primer mundo en ser restaurado, prometió el colectivo. Hemos preservado muestras genéticas de cada especie que vivió allí. Los océanos pueden ser limpiados, la atmósfera reparada, los bosques replantados. Llevará tiempo, pero la Tierra volverá a ser verde. Sara sintió lágrimas en sus mejillas. No había llorado en décadas. Su cuerpo transformado rara vez mostraba tales emociones, pero la idea de una tierra sanada, de niños jugando bajo cielos azules, era casi demasiado para soportar. ¿Y qué hay de los predecesores? Han estado observando todo este tiempo. ¿Qué piensan de su plan? La respuesta no provino del colectivo, sino de la propia espuma cuántica. Los seres antiguos que habían trascendido la existencia física hablaron directamente en la mente de Sara. Aprobamos, dijeron. Esto es lo que esperábamos que sucediera cuando nos encontramos por primera vez con su especie. Han crecido más allá de lo que eran, pero no han olvidado lo que valoraban. Entienden que el poder existe para servir a la vida, no para gobernarla. Nos ayudarán a construir esta nueva galaxia. Observaremos, como siempre lo hemos hecho. Enseñaremos cuando sea necesario. Pero el futuro pertenece a los jóvenes. Tuvimos nuestro tiempo. Ahora es el suyo. Sara miró a su tripulación. Todos habían cambiado durante su viaje a través de la espuma cuántica, pero seguían siendo reconociblemente las personas que habían dejado la Tierra hace 50 años. Seguían siendo humanos que creían que todos merecían la oportunidad de soñar. Aris, ¿qué piensas? La IA guardó silencio durante un largo momento. Creo que es lo que la humanidad siempre ha hecho mejor: construir algo mejor sobre las ruinas de algo peor. Entonces estamos de acuerdo. Ayudaremos a construir esta nueva alianza galáctica. El trabajo comenzó de inmediato. La instalación central se transformó en un centro de aprendizaje y cooperación. Representantes de miles de especies llegaron para ayudar a diseñar el nuevo gobierno. Las redes cuánticas fueron reprogramadas para llevar mensajes de esperanza en lugar de órdenes de opresión. No fue fácil. Algunas especies estaban demasiado traumatizadas para confiar en nadie. Otras querían venganza contra sus antiguos captores. Unas pocas intentaron reclamar la tecnología de la hegemonía para sí mismas, con la esperanza de convertirse en el próximo imperio galáctico. Pero lenta y pacientemente, la alianza creció. Cada nuevo miembro aportó algo único al conjunto. Cada éxito inspiró a otros a intentarlo. Cada sueño compartido hizo posible el siguiente sueño. La Tierra fue uno de los primeros mundos en ser completamente restaurado. Sara estaba de pie en la plataforma de observación de la estación orbital y observaba cómo los últimos procesadores atmosféricos apagaban. Debajo de ella, el planeta volvía a ser azul y verde. Las nubes se arremolinaban sobre océanos en proceso de sanación. Las plantas crecían en un suelo que había estado muerto durante décadas. ¿Cuántos humanos están regresando a la Tierra?, le preguntó al almirante Martínez, quien se había convertido en el líder del esfuerzo de restauración humana. Unos 50 millones hasta ahora. Algunos quieren ver el mundo natal, aunque hayan nacido en el espacio. Otros prefieren las colonias que hemos construido alrededor de otras estrellas. Eso también está bien. La Tierra es importante como símbolo, pero la humanidad ya no está atada a un solo mundo. Sara asintió. Así debía ser. Los humanos siempre habían sido exploradores, siempre buscando nuevos horizontes. Ahora podían hacerlo como maestros y protectores en lugar de refugiados y rebeldes. Capitana, anunció Aris, estoy recibiendo una transmisión prioritaria del Consejo de la Alianza. Póngala en pantalla. La pantalla mostró a representantes de docenas de especies. Parecían cansados pero esperanzados. El trabajo de construir una nueva galaxia era agotador, pero también era lo más importante que cualquiera de ellos había hecho jamás. Capitana Chen, dijo el portavoz del Consejo, un ser de una especie que había estado esclavizada durante 3 millones de años. Necesitamos su ayuda con una situación. Exploradores de largo alcance han detectado signos de otro imperio galáctico en la galaxia de Andrómeda. Su patrón de expansión coincide con el de la hegemonía primitiva. Sara sintió un peso familiar posarse sobre sus hombros. La lucha no había terminado. Puede que nunca terminara. En algún lugar del universo, siempre habría quienes creyeran que los fuertes tenían derecho a devorar a los débiles. Pero estaba bien. La humanidad había aprendido algo importante durante sus 50 años en la espuma cuántica.
Habían aprendido que el propósito de la fuerza no era gobernar, sino proteger, no conquistar, sino nutrir. Preparen la flota, dijo. Parece que Andrómeda necesita aprender sobre el derecho a soñar. El Prometeo liberado y sus naves hermanas comenzaron a moverse hacia el borde de la galaxia. Detrás de ellos, miles de millones de seres trabajaban para construir algo que nunca antes había existido, una civilización basada en la cooperación en lugar de consumo. Tendrían éxito. Sara estaba segura de ello ahora, porque tenían algo que la hegemonía nunca había poseído y nunca había entendido. Tenían esperanza. Y la esperanza, como la humanidad había demostrado, era la fuerza más poderosa del universo.